Lectura espiritual. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos según el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Uno de los nuestros, la encarnación. La diferencia entre creer o no en Jesucristo no consiste solo en entender sus palabras, sino en reconocer su divinidad y su humanidad, encontrarse realmente con Él y reconocerle como camino, verdad y vida nuestra. Las naciones se alegran con sus héroes y los pueblos rememoran sus éxitos, sean de la índole que sean, artísticos, bélicos o de cualquier género. Los mausoleos recuerdan a primeros ministros, reyes o ingeniosos descubridores, y las calles, avenidas y plazas llevan nombres de pintores, músicos y artistas. Al echar una mirada a la historia, emergen entre sus sombras figuras luminosas que engrandecen el corazón humano. Hombres extraordinarios que supusieron, por ejemplo, un avance sin posibilidad de retroceso para la ciencia, como Copérnico o Newton, escrutadores de la conciencia que nos dejaron testimonios perennes de la profundidad del corazón humano, como Agustín de Hipona o Fyodor Dostoyevsky, o pensadores religiosos que profundizaron en la relación del hombre con Dios y con su entorno, la moral, el culto, la sociedad. También se encuentran figuras que han causado asombro y que fueron perseguidas por sus enseñanzas, como algunos profetas del Antiguo Testamento, o incluso como Sócrates en la antigua Atenas. Sin embargo, la fe cristiana tiene la audacia de decir que su fundador es infinitamente más que un simple genio religioso. ¿Cómo se comprende esto? Si queremos comprender la figura de Jesucristo, al menos tal y como Él se presentó, y tal y como la entendemos los cristianos, en ningún caso puede ser interpretado solo como un genio religioso que, anclado en el pasado, continúa exhortando desde su cátedra de la historia sobre verdades universales, tales como el amor al prójimo o la misericordia con el débil. Cristo es algo más, alguien más, y para poder adentrarnos en ese misterio nos puede ayudar una historia concreta ocurrida hace menos de 100 años y cuyas protagonistas son dos mujeres, madre e hija. Edith Stein fue una filósofa alemana judía de principios del siglo XX. De extraordinaria inteligencia, pronto colaborará en tareas universitarias y llegará a trabajar junto a uno de los filósofos más destacados del siglo, Edmund Husserl. Diversos acontecimientos de su vida, admirablemente narrados por ella misma, la condujeron primero a la fe cristiana y después a la clausura en el Carmelo. Morirá en el campo de concentración de Auschwitz en agosto de 1942, dando su vida por el pueblo hebreo y por su fe cristiana. El día antes de ingresar en el Carmelo fue a despedirse de su familia. Su madre era una mujer extraordinaria, judía de raza y religión, que con sorprendente fortaleza había sacado adelante el negocio maderero y la familia después de la prematura muerte de su marido. Ella nunca llegó a hacerse cristiana, como sí ocurriría con sus hijas Rosa y Edith. Sin embargo, aún no creyendo en Jesucristo, llegó a comprender la centralidad de su misterio y su inaudita pretensión. El 12 de octubre fue el último día que pasó en su casa, el día de su cumpleaños y a la vez la fiesta hebrea de los tabernáculos. Edith acompaña a su madre a la sinagoga. Fue un día nada fácil para las dos mujeres. ¿Por qué le has conocido? Refiriéndose a la fe cristiana. No quiero decir nada contra él. Habrá sido un hombre bueno, pero ¿por qué se ha hecho Dios? Su madre lloró. Habrá sido un hombre bueno, pero ¿por qué se ha hecho Dios? ¿Blasfemia o verdad absoluta? Así se presentaba la figura de Jesús para la madre de Edith Stein. Si hubiera sido un hombre bueno, un sabio antiguo, un maestro de verdades universales, pero es que se ha hecho igual a Dios.
Esta afirmación no puede ni debe dejar indiferente a nadie que se decida acercarse usando únicamente la razón a la figura de Cristo. Pero ¿cómo puede un hombre hacerse igual a Dios? Esta afirmación subraya la continuidad de todo el Nuevo Testamento. El Evangelio de San Mateo abre sus páginas indicando mediante la genealogía el origen judío de Jesús, su nacimiento virginal y el cumplimiento de Él de todas sus promesas. Él restaurará nuestra relación con Dios. Por Él podremos dirigirnos a Dios con confianza. El Evangelio de San Lucas también es explícito en este sentido y reconoce no solo el origen judío de Jesús, sino su condición de hijo de Adán. Jesús se presenta así como Salvador de todos los hombres. Esta es su pretensión. Y esa es la grandeza que tenemos que comunicar a nuestros familiares, compañeros de trabajo, vecinos. Jesús es para todos y tiene una respuesta personalísima para cada uno. Por su parte, el Evangelio de Marcos presenta ya en sus primeros versículos la revolución de la irrupción de Jesucristo en la historia. Ha llegado la buena noticia, que no solo es palabra, la doctrina, sino también obras, curaciones y gestos, en definitiva, historia de Dios con los hombres y de los hombres con Dios. Finalmente, el Evangelio de Juan es, si cabe, más claro en este desplegarse de la divinidad de Jesús en su humanidad y da detalles de su origen eterno, así como de su encarnación en el tiempo. Todos los evangelios concluyen de idéntica forma. Narran la injusta muerte de Jesús mediante una dolorosa pasión y cruz vivida con amor y espíritu de redención. Nos cuenta de manera muy semejante los detalles más nimios de su sepultura y presentan de modo diverso un hecho inaudito y jamás visto, su resurrección, la prueba más elocuente de su divinidad. La conciencia cristiana cree, y así lo dicen explícitamente tanto los evangelios como la tradición de la Iglesia, que el cuerpo de Jesús no yace en el sepulcro, sino que resucitó a una vida nueva. De ahí que el autor de la carta a los Hebreos afirme con rotundidad que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Porque Él vive para siempre y espera encontrarse con cada hombre hasta el final de los tiempos. Los escritos de San Pablo, junto con otras cartas y el Apocalipsis, completan el Nuevo Testamento. Pablo no conoció los tiempos de Jesús por Galilea, ni tampoco estuvo en el Calvario o en el cenáculo después de su resurrección. Por eso, San Pablo es en cierta medida un modelo en el seguimiento de Jesús para todos aquellos que, como nosotros, no hemos caminado con Cristo por Galilea y Judea. ¿Quién es Jesús para San Pablo? ¿Qué supuso en su vida? La clave de toda la existencia de San Pablo es el encuentro con Cristo vivo. Con él hay un antes, Saulo, y un después, Pablo. Encontrarse con Jesús es encontrarse con alguien vivo, no con un elenco de doctrina, un conjunto de normas morales o una ideología sociopolítica. No halló Pablo a un sabio religioso, sino que se encontró con aquel por quien todo lo estima basura. Aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquel que entrañablemente se quedó con nosotros para ser alimento de vida. La diferencia entre ser creyente o no en Jesucristo no consiste únicamente en entender cada una de sus palabras, sino en reconocer su divinidad y su humanidad, encontrarse realmente con Él y reconocerle como camino, verdad y vida nuestra. Lo normal ahora es tratar al Salvador del mundo de manera irreverente e irreal, predicaba el beato John Henry Newman, como si fuera una idea o una visión. Hablar de él con tal estrechez y poco provecho como si solo supiéramos su nombre, aunque en la Escritura tenemos abundantes detalles de su estancia real entre nosotros, de sus gestos, palabras, hechos, donde fijar los ojos. El predicador llamaba la atención a sus oyentes del primer tercio del siglo XIX sobre algo que es particularmente actual, la consideración de un Cristo lejano, muerto, incluso para los propios cristianos. En el mejor de los casos, un conjunto de normas perennes. Por eso, es lógico desear entender como cristianos y ayudar a entender a los que no creen, pero quieren entender, la centralidad de Jesús en cada cabeza y corazón creyentes.
Hasta que no captemos eso, concluía el beato Newman, hasta que no nos dejemos de vagas afirmaciones acerca de su amor, de su disposición a recibir a los pecadores, a proporcionar arrepentimiento y ayuda espiritual y cosas por el estilo, y empecemos a verlo a Él en concreto, con sus palabras reales, las que constan de la Escritura, no habremos sacado del Evangelio el beneficio que nos ofrecen. Es más, quizá nuestra fe corra cierto peligro, porque si el pensamiento de Cristo no es más que una creación de nuestra mente, es de temer que poco a poco esa fe vaya extinguiéndose, se pervierta o sea incompleta. Cristo presente para cada cristiano, Cristo vivo. En este mismo sentido se expresaba San José María con palabras vibrantes al referirse a la formación de la gente joven. Metamos a Cristo en nuestros corazones y en los corazones de los chicos. Lástima. Frecuentan los sacramentos, llevan una conducta limpia, estudian, pero la fe muerta. Jesús no lo dicen con la boca, lo dicen con la falta de vibración de su proceder. Jesús vivió hace 20 siglos. ¿Vivió? Jesucristo, el mismo que ayer, es hoy y lo será por los siglos. Jesucristo vive con carne como la mía, pero gloriosa, con corazón de carne como el mío. Sé que mi Redentor vive, mi Redentor, mi amigo, mi Padre, mi Rey, mi Dios, mi amor. Vive, se preocupa por mí, me quiere más que la bendita mujer, mi madre, que me trajo a este mundo. Cristo nació en Belén, se formó en Nazaret, predicó en Galilea y Judea y vio la muerte en Jerusalén. Cristo resucitó de entre los muertos y vive para siempre. Por eso los primeros cristianos cambiaron el día de culto al domingo. Se distanciaron del templo y las costumbres judías que tanto amaban y empeñaron sus vidas hasta recibir, muchos de ellos, un fin violento y doloroso. Cristo estaba siempre con ellos, haciendo de su existencia una vida fundada en el amor. Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz en 1986, fue confinado cuando aún era adolescente en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Allí vivió una experiencia que le marcó de por vida. Un niño fue ahorcado en el campo. Mientras se debatía entre la vida y la muerte, una voz exclamó: ¿Dónde está Dios? Elie en ese momento escuchó dentro de sí: ¿Dónde está? Aquí está, ahorcado en este patíbulo. Elie Wiesel no era católico ni cristiano. Sin embargo, supo escuchar dentro de sí la voz de Dios. Cuando hay inocencia de vida, es posible entender la solidaridad de Dios con cada uno de los hombres. Quizá hoy y siempre exista la tendencia a culpar a Dios de nuestros males. ¿Por qué ha permitido que me suceda esto? Pero almas inocentes han entendido que de algún modo Dios sufre con cada hombre. Dios está con cada alma que padece. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por todos tus beneficios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.